A ver, cuando uno piensa en contabilidad, casi siempre se imagina lo mismo. Números, hojas de cálculo, calculadoras, ¿verdad? Pero, ¿y si en realidad fuera un lenguaje? Sí, el idioma universal que habla cualquier negocio, da igual que sea la tienda de la esquina o la multinacional más grande del mundo. Pues bien, en este análisis vamos a descifrar juntos ese lenguaje. Venga, pues esta es la hoja de ruta que vamos a seguir. Primero lo primero, vamos a definir qué es exactamente la contabilidad. Después veremos por qué es tan importante. A partir de ahí seguiremos el rastro de los datos, todo su viaje por el proceso contable. Entenderemos las reglas del juego, que son las que hacen que todo esto sea fiable. Y para terminar, nos meteremos de lleno con las dos características que son absolutamente clave para que la información sirva de algo. Vale, pues vamos al lío. Empezamos fuerte, porque es hora de desmontar ese mito de que la contabilidad es aburrida. Vamos a ver qué hay de verdad detrás de todos esos números. Y aquí va la pregunta del millón. ¿Se habla el idioma de los negocios? Porque esta es la clave de todo. Dominar la contabilidad no es simplemente una cuestión técnica, no. Es la capacidad de escuchar lo que una empresa nos está contando sobre su salud, sobre sus retos, sobre sus oportunidades. En el fondo, es entender su historia. Bueno, y aquí tenemos la definición, digamos, del libro. Y ojo, porque es muy reveladora. Fijémonos que no habla de apuntar números, habla de ser una ciencia que lo que estudia es el patrimonio. ¿Y para qué? Pues para la dirección apropiada de las riquezas. O sea que estamos hablando de estrategia pura y dura, no solo de hacer sumas y restas. Y claro, lo de llamarlo ciencia no es por casualidad, para nada. Como cualquier ciencia, tiene una estructura muy clara. A ver, por un lado, responde a un ¿para qué?, a un propósito, que es estudiar el patrimonio. Eso es lo que se llama la teleología. Luego se apoya en unos fundamentos teóricos, en un porqué de las cosas. Esa es la ontología. Y por último, se guía por unos valores, como la ética o la objetividad, que sería la axiología. Vamos, que es un sistema súper completo y bien armado. Vale, ya tenemos el qué es. Ahora vamos con el ¿y esto por qué es importante? Pues importa, y mucho. Porque si la información es poder, la información financiera es, directamente, el superpoder para tomar buenas decisiones. Es que su utilidad es tremenda, se mire por donde se mire. Para empezar, sirve como prueba ante cualquiera de lo que ha pasado. También es la forma de informar a los interesados de cómo han ido las cosas. Facilita, por supuesto, el control de todo lo que tiene la empresa. Y es la base, el punto de partida para cualquier auditoría. En resumen, permite mirar al pasado para aprender, pero sobre todo, da las herramientas para mirar al futuro y planificar. Ojo aquí porque ahora viene una distinción que es súper importante tener clara. No es lo mismo la teneduría de libros o bookkeeping que la contabilidad. A ver, la teneduría es registrar, apuntar, es la parte, digamos, mecánica del asunto. La contabilidad, en cambio, es otra historia, es el análisis. Es coger todos esos datos, interpretarlos y sacar conclusiones que tengan sentido. Para que nos entendamos, una registra los hechos, la otra cuenta la historia que hay detrás. Y esto nos lleva directos a la tercera parte de nuestro recorrido, el cómo. O sea, ¿cómo es posible que una simple venta acabe convirtiéndose en un informe súper detallado que un directivo usa para decidir el futuro de la compañía? Pues venga, vamos a seguirle la pista a esos datos en su viaje. El proceso, la verdad, es súper metódico, casi como una cadena de montaje. Todo arranca con lo que se llama un hecho contable. Ese dato se recoge, se clasifica y se registra. A partir de ahí entra en la fase de procesamiento, pasando por los distintos libros contables. Después se hacen los ajustes necesarios para que todo cuadre al céntimo. Y el gran final del viaje, el producto terminado, son los famosos estados financieros. Y aquí los tenemos, los productos finales. El balance general es como hacerle una foto a la empresa y ver qué tiene y qué debe en un instante concreto. Luego está el estado de resultados, que es más bien la película, nos cuenta si se ha ganado o perdido dinero durante un tiempo. Y el estado de flujo de efectivo, que es como un detective que sigue el rastro del dinero. Todos juntos ofrecen una visión panorámica brutalmente completa. Claro, para que este lenguaje funcione y todo el mundo se entienda, tiene que haber unas reglas del juego claras y que todo el mundo siga a rajatabla. Estos principios son, ni más ni menos, la base de la confianza. Sin ellos, todo se vendría abajo. Por ejemplo, y para poner un caso concreto que aparece en las fuentes de este análisis, en Venezuela es la Federación de Colegios de Contadores Públicos la que dicta estas normas. Pero vamos, que esto es solo un ejemplo. Cada país tiene su propio organismo que se encarga de que estas reglas del juego sean las mismas para todos y, sobre todo, que sean fiables. Y dentro de estas reglas hay como dos categorías. Pensemos en ellas como los imprescindibles y los deseables. Las características fundamentales son eso, imprescindibles, no son negociables. Si la información no las tiene, es como si no tuviéramos nada. No sirve.
Y luego están las características de mejora, que son muy deseables. No son obligatorias, pero son las que hacen que la información pase de ser simplemente correcta a ser excelente. De hecho, esta cita lo resume perfectamente, no puede ser más clara. Dice que los estados financieros, sin esas características fundamentales, simple y sencillamente no son útiles. Blanco y en botella. Si no se cumplen, todo el trabajo no ha servido para nada. Venga, pues vamos a meternos ya en el meollo de la cuestión. Vamos a ver cuáles son esos dos pilares, esas dos características que son obligatorias y que los sostienen absolutamente todo. Y si se insiste tanto en esto es porque es la idea central, el corazón de todo el asunto. Son dos: relevancia y representación fiel. Con que falle una de las dos, la información ya cojea, se debilita y el riesgo de tomar una mala decisión se dispara. Empecemos por la primera, la relevancia. ¿Qué significa que algo sea relevante? Pues dicho en plata, significa que esa información es capaz de influir en una decisión. Si un dato puede hacer que alguien se decante por la opción A en vez de la B, entonces es relevante. Si no tiene ese poder, entonces es solo ruido. Y esta relevancia tiene a su vez como 3 ingredientes. Primero, tiene que tener valor predictivo, o sea, que nos ayude a hacer predicciones. Segundo, valor confirmativo, que sirva para confirmar o corregir cosas que pensábamos antes. Y tercero, la importancia relativa. Esto quiere decir que su omisión o un error en ese dato sería tan grande que podría cambiar una decisión por completo. Vamos con el segundo pilar, la representación fiel. Y la analogía de la radiografía es que le viene como anillo al dedo. A ver, ¿qué se le pide a una radiografía? Que muestre el hueso tal y como está, ¿no? Pues esto es igual. Los informes tienen que ser un reflejo exacto de la realidad económica de la empresa. Sin filtros ni retoques. La realidad sin más. Y para que esa radiografía sea fiel de verdad, necesita 3 cosas. Tiene que ser completa, o sea, que no se deje ninguna pieza importante del puzzle fuera. Tiene que ser neutral, es decir, libre de cualquier sesgo que no esté inclinada para favorecer a nadie. Y, por descontado, tiene que estar libre de errores importantes. Al final, todo se resume en esta idea. La palabra clave es veraz. La contabilidad no está ahí para contar una historia bonita. Su objetivo es documentar la verdad económica de lo que está pasando y hacerlo de la forma más precisa que exista. Así que, en definitiva, aprender a hablar este lenguaje es como tener una capacidad de diagnóstico. Permite coger unos informes y entender de verdad la salud de una empresa, ver dónde está fuerte, dónde flaquea y, sobre todo, hacia dónde parece que se dirige. Por eso, la próxima vez que nos encontremos con un estado financiero, la pregunta no debería ser solo si los números cuadran o no. La pregunta de verdad, la que realmente importa, es otra. Más allá de todas las reglas y los principios, ¿qué historia nos están contando esos números sobre ese negocio? Porque es justo ahí donde está el auténtico valor de la contabilidad.